Bueno, en primer lugar, pues agradecer a todas las instituciones y organismos, tanto como al Banco Santander, por este premio, por este ACCESIT, y sobre todo también pues el reconocimiento otorgado al propio ajedrez como actividad dirigida a la innovación educativa, ya que mediante este proyecto, cuyo nombre tenéis en pantalla, análisis observacional de los problemas de entendimiento del ajedrez de iniciación con su propuesta de intervención educativa, em, voy a tratar de mostrar cómo este proyecto respondía a estos dos aspectos del premio. Uso de las tecnologías, por un lado, e innovación educativa por el otro. Ya de primeras, yo creo que el propio ajedrez ya es innovación educativa, pero entonces, en este caso, nos estamos centrando en lo que sería el ajedrez educativo, en el que, por un lado, tenemos las propias leyes que en el 2012 ya el Congreso votó de forma unánime, el uso del ajedrez como materia didáctica en horario escolar. Y además es innovación, ya que hay una escasez de estudios académicos sobre el tema y los que hay indican que 5 de las 8 inteligencias múltiples postuladas por Howard Gardner en 1983 son desarrolladas mediante este juego. Y además el propio ajedrez ofrece unas grandes posibilidades, ya que puedes aprender geometría, por ejemplo, cálculo, em, inteligencia espacial, como he mencionado anteriormente. Y con todo esto voy a los propios objetivos del proyecto de tesis. En primer lugar, es la creación de un instrumento que nos permita observar los problemas de entendimiento que tienen los niños y niñas sub-12 en edad de educación primaria. Y luego analizar una vez esto, el segundo sería analizar las dificultades encontradas mediante el instrumento observacional creado y llegar pues a unos contextos, a unas caracterizaciones de cómo se producen estos errores. Y el tercero sería pues proponer una intervención educativa para intentar remediarlos. Y estos objetivos están relacionados con las TIC, ya que en la detección de carencias es investigación y se va a hacer a través de los programas que indicaremos, que indicaré a continuación. Luego, los análisis y conclusiones, todavía en la fase de investigación, también se harán mediante los programas TIC, perdón, que presentaré a continuación. Y por último, pues realizaré pues, la propuesta de intervención educativa. Todo esto pues partiendo de la investigación, y una vez que investigas y llegas a unas conclusiones, vas a la parte de la docencia y otra vez a investigar, bueno, a ver carencias y volveríamos a la investigación. Em, Ahora voy a la estructura de la propia tesis. Se va a tratar que sea una tesis por compendio de publicaciones y pues la temática general sería las dificultades en el entendimiento del juego. Y aquí llegamos a un punto en el que una parte ya está completamente realizada y acabada, que son los movimientos ilegales, cuyo instrumento de observación pues ya está realizado y ya se han hecho el análisis de la muestra, etcétera, etcétera, y publicado. Y luego serían los movimientos erróneos, el cual está en proceso. Por movimientos erróneos, pues se entiende de poca calidad, aunque ya sean legales, estén en la propia normativa del ajedrez que puedes realizarlos. Y, y posteriormente, bueno, durante toda esta presentación, haré mención a unos u otros aspectos para, para mostrar ejemplos. Y luego, en tercer lugar, pues mostraría una evolución de los tipos de errores, ya que consideramos, tanto mi tutor como yo, que es un tema bastante más interesante, pues que el tipo de movimientos ilegales, em, en el que se vería cómo se producen diferentes tipos de errores en función del nivel ajedrecístico
chavales y chavalas. Y la forma de trabajo, la metodología utilizada, en el caso de los errores ilegales, se partió de unas propias planillas del torneo en los que la Federación de La Rioja anotaron los movimientos ilegales, entre paréntesis, y dichos movimientos se pasaron al programa Chessbase. Aquí ya lo estamos poniendo en un modo tecnológico, registrando las partidas de forma anónima. Y luego en el propio Chessbase, como vemos aquí, pues escrito una partida, pues una partida normal de ajedrez, sería escribir entre paréntesis la ilegal y cómo ha sido, ya que tenemos que hacerlo a mano, ya que los propios programas no nos dejan, ninguno no nos deja incluirlas como movimiento. Y esto es pues una innovación, ya que sería la primera vez, pues bueno, o que yo conozca que se han registrado ilegales de una manera tan sistemática. Luego aquí se pasó al Paint y de una forma pues muy rudimentaria, digamos, con dos líneas indicaba pues de forma muy visual por qué es ilegal. Pues este peón si toma deja su propio rey en jaque y eso es movimiento ilegal. Y luego aquí se pasaría al Movie Maker, que tenemos aquí, perdón, con una serie de capturas. Y luego aquí llegábamos al gran programa de la metodología observacional, al LINCE, en el que se hace un instrumento ad hoc creado para justamente este propósito de estudiar las ilegales y ninguno otro, en el que llegaríamos a tipo de ilegal y tú puedes elegir, por ejemplo, pues enroque, clavada, rey amenazado, movimiento incorrecto de pieza, promoción de peón, y entonces en función del tipo de ilegal vas rellenando una categoría por dimensión, pues tipo de ilegal, bando, fase, piezas, y cuando acabas se quedaría pues guardada una de las líneas del registro. Y esto sería pues de manera pues también gráfica y en una tabla, como es el propio instrumento, que tenemos en verde las dimensiones generales que hay que rellenar en todos los tipos de ilegales, y entonces en función del tipo de ilegal registrado o si había presiones que, para que existiese ese tipo de ilegal, se llegaría a pues a otras dimensiones secundarias que estarían todas ellas dependientes, pues si has rellenado un tipo de ilegal o otro. En el caso pues del trabajo que estamos realizando ahora, de los errores, sería muy parecido, habría dimensiones principales y otras secundarias, podemos decir, pero más complejo, ya que incluiríamos pues movimiento previo al error, movimiento del error, movimiento óptimo que nos ofrece el programa, que ahora veremos en la siguiente diapositiva, consecuencias del movimiento, resultado que ha tenido la partida, y esto sería gracias a este programa, Stockfish 10, que es un motor ajedrecístico de análisis que tiene más nivel que el propio campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen. El campeón del mundo jugando contra este programa perdería. Y es muy visual y muy útil ya que nos indica abajo, por ejemplo, el número de errores y la gravedad de los mismos. Entonces es algo objetivo, no es yo desde mi conocimiento estoy diciendo que esto es un error, es que lo está diciendo un programa que es el más potente en ello. Y luego pues nos ofrece también la secuencia de errores y después de un error viene otro, ventaja de blancas, ventaja de negras, y es muy útil. Luego, en cuanto al control de la calidad del dato, utilizaríamos el propio lince también. Bueno, perdón, eso sería para la concordancia entre los observadores, utilizaríamos el propio lince, que nos diría, pues observando un 10% de la muestra, si lo que yo he observado es lo mismo que tú observas con ese instrumento y con la misma muestra. Y resultó pues dar un coeficiente general del capa de Cohen, que es con lo que se mide esto, de 0,98. Y llegaríamos también a la teoría de la generalizabilidad del dato, que se haría con otro software, que sería con SAG en este caso. Esto nos permite generalizar los resultados en cuanto a la misma muestra, en cuanto a
generalizarlos, pero si la muestra tiene las mismas características. Y el instrumento observacional, lo mismo, si nos permite generalizarlo para poder ser usado con una muestra muy similar, del mismo nivel, de las mismas características, y dieron pues también una elevada generalizabilidad de los resultados y al mismo tiempo se avala la validez del instrumento observacional. Y luego también muy interesante, para mí, pues, de lo que más, de este trabajo, el análisis de residuos ajustados. Se haría mediante el programa SDGSEC y Estel, y como vemos en la parte derecha, nos permite interrelacionar o comparar pues, diferentes tipos o registros observados en las categorías, bueno, categorías entre sí, dimensiones entre sí, y nos ofrece relaciones de inhibición o de relación, vaya, o que sí que se producen o que no se producen. Y entonces tendríamos en rojo que el enroque no se produce cuando solo hay una pieza y es del bando no infractor, que sería P2, o P5, que se produce es cuando hay dos piezas del bando infractor de la ilegal y una del bando no infractor. Y entonces es muy interesante para llegar a estas caracterizaciones generales de cada uno de los tipos de ilegal. Y entonces llegamos a las hipótesis y resultados esperados. Una vez que se hizo estos análisis de residuos ajustados, se llegó a que en cuanto a no remover el jaque, es decir, tenemos un caballo que está dando jaque al rey, lo vemos con la línea verde, pero a la vez está haciendo lo que se diría un tema táctico, un doble. Está atacando también a la dama. Entonces, pues por propia presión y nervios, el jugador de blancas decide mover la dama. Entonces es una ilegal porque no ha salido del jaque. Entonces participarían, dio en el análisis de residuos ajustados y análisis estadístico también, se producían, bueno, que había dos piezas de un bando, del bando infractor, que están involucradas, ya las vemos, la dama y el rey, una pieza del bando no infractor, luego también que esa pieza solía ser el caballo, que era el caballo, vaya, que luego, aparte del rey, también participaba o la dama o torre, yo he puesto la dama pues, por poner una de las dos, y luego que el movimiento era adecuado de una, que no se producía por ganancia, pero sí porque el material estaba amenazado, es decir, la dama ha movido porque está amenazada, que no había un bando concreto que las produciese más y que se producían en el medio juego. En cuanto a las hipótesis y resultados esperados en lo que sería los movimientos erróneos, la parte que está todavía en proceso, que pues yo estimo que igual este mes esté acabado el instrumento observacional, pienso que los errores se van a observar en un gran porcentaje. Bueno, esto ya lo puedo ver gracias a los análisis de Stockfish de la muestra, que ya la tenemos, y que serán de diversa índole, que van a variar en función del nivel ajedrecístico. Por ejemplo, en ajedrecistas o chavales sin elo, pues se van a producir muchos errores que se materializan en un turno. Tú te dejas jaque mate en un turno, te dejas una pieza colgada indefensa en un turno, pero en jugadores con más elo son más conscientes de este hecho y los errores pues, van a ser más rebuscados, digamos. Pues tú te dejas jaque mate, pero igual es una secuencia de 2 turnos, 3 y, y demás. Y luego la propuesta de intervención en Lichess, el propio programa este, gratuito, que tiene hasta modo infantil, ya que para que no recibas mensajes, es una bomba dentro del ajedrez. Puedes generar estudios en el que ves un tablero, luego detrás de un movimiento pues, puedes meter teoría tu escrita de por qué se produce, y entonces lo puedes hacer basándote en los resultados que has visto. Y luego de las propias academias con la que colaboré yo, por ejemplo, con Kaisa, tiene una aplicación y puede generar los temas tácticos en función de los problemas registrados. Y me gustaría acabar con esta cita del doctor Emanuel Lasker, que también fue campeón mundial, que más años ha retenido el título. Dice que la misión del ajedrez en las escuelas no es la erudición de sacar grandes maestros, sino la de que seamos capaces de pensar por nosotros mismos. Gracias.